Cool FM 106.9. Atención amantes del espectáculo. Prepárense para la dosis exacta de entretenimiento que solo nosotros sabemos darles. Aquí arranca un nuevo bloque de 3x3, noticias, chismes, anécdotas, éxitos y fracasos de tus artistas favoritos. Todo reunido en un solo lugar. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo. Porque aquí no hay filtros, hay salseo real. Triunfos que celebramos, secretos que nadie se atreve a contar. Nosotros los soltamos todos. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una conversación muy particular. Es el primer, intento de podcast, como lo llaman ellos, del creador de contenido Marquitos Toys y su amigo Gordo Arce. Una charla bastante cruda, improvisada. Ellos mismos admiten al principio que se sentían raros, nerviosos incluso. Sí, como fuera de lugar, ¿no? Exacto. Y nuestro objetivo aquí es, intentar desgranar esta conversación. ¿Qué nos revela sobre la trayectoria de Marquitos Toys? Su visión de la fama, la pasta, las percepciones que hay sobre él. Vamos a analizar los momentos, más clave que compartieron. Vale. Un punto de partida interesante, yo creo, es el contraste entre cómo empezaron y dónde están ahora. Ambos, Marquitos y Gordo, recuerdan infancias que no fueron fáciles. Hablan de burlas, les llamaban cosas como cochitienda, los cabezones. Sí. Y exclusión social, ¿no? Como eso que cuentan de que no les dejaban jugar al fútbol. Eso es. Y Marquitos llega a decir que casi agradece esa exclusión. ¿En serio? Sí, que la agradece. Sí. Sí, porque piensa que le salvó de quedarse estancado, como cree que les pasó a algunos de los que se metían con ellos. Es fascinante ver cómo esa adversidad de críos parece que fue como un motor para ellos, ¿no? La narrativa que construyen es claramente de superación, donde esas dificultades iniciales forjaron una determinación. Totalmente. Y hay una ironía muy consciente, creo yo, en cómo ven ahora a quienes les marginaban, como que se quedaron atrás. Subrayan un cambio radical de fortunas, de destinos. ¿Ya ves? Y hablando de fortunas, un tema que sale una y otra vez es el dinero, la pasta y la fama. Marquitos afirma que el dinero le ha dado seguridad, comodidad, lo típico, pero insiste mucho en que la fama no le ha cambiado, que rechaza sentirse superior o que le den un trato especial. Pero claro, aquí es donde entra la controversia, ¿no? El origen de su dinero. La gran pregunta que siempre le hacen. Exacto. Se aborda directamente la acusación de que lava dinero. Su explicación se centra en ingresos, según él, legítimos. Habla de YouTube y, ojo, menciona el potencial de generar sumas enormes si fuera más constante con los videos. Ya. También la venta de merchandising, como gorras, y recalca haber donado una cantidad bastante considerable. Él estima unos 12 millones de pesos en 3 años. 12 millones. Es muchísimo dinero. Sí. Y subraya que todo salió de estas vías, de sus ganancias, nada de terceros. Entiendo. Y esto lo contrasta él mismo con esa aspiración que tenía de niño, que era ser narco. Eso es fuerte. Dice que le motivaba la imagen de poder y respeto que veía en su entorno, en Culiacán. Claro, es que este punto revela una tensión clave, me parece a mí. Por un lado, la dificultad que tiene el público quizá para comprender las magnitudes económicas del éxito digital, esas cifras que marean, y eso alimenta las sospechas, claro. Lógico. Y por otro lado, está la propia narrativa de Marquitos. Yuxtapone esa aspiración juvenil ligada a la ilegalidad con una defensa, a ultranza de la legitimidad de su riqueza actual. Y su filantropía. Sí, es muy notable su énfasis en que las donaciones vienen de sus ganancias y su negativa total a canalizar dinero de otros. Es interesante cómo lo plantea. Es como si estuviera constantemente intentando definir quién es ahora, ¿no? Frente a ese pasado y a lo que la gente piensa. Exacto. Una lucha por la narrativa propia. También reflexiona sobre la responsabilidad. Esto es interesante. Menciona haber dejado de hacer cierto contenido, ejemplar. ¿Cómo qué? Pues como desmadres en la calle, líos con la policía, cosas así. Dice que en parte fue por consejo de algunos contactos y para evitar problemas. Claro. Reconoce la influencia que tiene, que algunas amistades le dijeron, bájale 2 rayitas. O sea, que se calmara un poco. Ya.
Y eso toca un punto fundamental sobre la presión que viven estos creadores, ¿verdad? Al tener tanta visibilidad, cada cosa que hacen o dicen se mira con lupa. Este cambio en su contenido, pues, refleja una maduración casi forzada por la misma fama, que él dice que no le ha cambiado. Es la paradoja del influencer, ¿no? Totalmente. La paradoja total. Entonces, lo que emerge de esta charla es el retrato de una figura compleja. Alguien que navega ese salto, ¿no? De la precariedad al éxito masivo en redes, y que enfrenta constantemente el escrutinio público sobre su pasta, su estilo de vida, Sí. mientras intenta definir su propia versión de autenticidad y, bueno, y de influencia. Y para dejarnos pensando algo, Marquitos observa cómo figuras del entretenimiento online, que a veces él mismo admite que no son ejemplares, captan mucha más atención que profesionales como médicos o licenciados. Él lo achaca a que al público le va el chisme y el mitote, bueno, el cotilleo, diríamos aquí. El cotilleo, sí. Y esto plantea una pregunta interesante, yo creo. ¿Qué indica esta dinámica sobre los valores que priman en la sociedad actual? Y sobre qué tipos de historias de éxito o simplemente de fama resuenan más en esta era digital. Da que pensar, ¿eh? Da mucho que pensar, la verdad. Cool FM 106.9. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy vamos a analizar una conversación bastante particular. Sí, tenemos la transcripción de una charla entre dos creadores de contenido de YouTube muy conocidos en México. Marquitos Toys, bueno, Marco Eduardo Castro, y Gordo Arce, Carlos Daniel Arce Camacho. Eso es. Y es interesante porque es la primera vez que grababan así juntos en este formato de charla más íntima, digamos. Se les nota, ¿eh? Al principio parece que están un poco nerviosos, quizá incómodos. Sí, se percibe. Pero eso también le da un punto como de espontaneidad, ¿no? Es una conversación muy personal, sin guión aparente. Totalmente. Y nuestro objetivo aquí es, pues, desgranar un poco sus historias, ver de dónde vienen, cómo se juntaron para colaborar. Claro, y también cómo viven eso de la fama, el dinero, el éxito y las críticas, que no son pocas. Marquitos, por ejemplo, comenta que empezó en YouTube allá por 2019. Y se le ve agradecido, ¿no? Aunque también suelta que últimamente ha estado algo desmotivado. Sí, lo menciona. Y es fascinante, como dices, contrastar sus vidas, porque Marquitos, con todo su éxito, habla de bajones, y Gordo Arce, Uf, lo de Gordo es otra historia. totalmente. Describe una infancia bastante más complicada. Habla de acoso escolar, menciona un apodo muy feo, cochitienda, que parece que tenía que ver con su peso y algún negocio familiar. Qué duro eso, ¿eh? Y también de exclusión social. Cuenta que no le dejaban jugar al fútbol, por ejemplo. Esas cosas marcan, claro. Ya. Y ambos parecen reflexionar sobre cómo esas experiencias, pues les influyeron. Quizá incluso les empujaron a no quedar separados, a diferencia de otra gente de su entorno. Exacto. Y aquí es donde, bueno, la historia de Gordo da un giro importante gracias a Marquitos. Es un momento clave de la charla, sí. Gordo cuenta, vamos, con mucha emoción, cómo Marquitos le cambió la vida. Le invitó a su multo, a crear contenido juntos. Y eso que al principio parece ser algunos del equipo de Marquitos no lo veían claro, tenían sus dudas. Ya, me imagino. Siempre hay reticencias. Pero Marquitos se impuso, ¿no? Se ve ahí su liderazgo. Y para Gordo esa oportunidad fue, bueno, un antes y un después, lo dice él mismo. Pero más fue llegar y besar el santo, ¿eh? Para nada. Gordo recuerda que al principio los comentarios del público eran terribles, muy negativos. Uf, Dice que le afectaron muchísimo, que le hicieron dudar si valía para eso, si debía seguir, pero bueno, al final superó esa etapa. es que la exposición en redes es brutal. Te puede hundir. Sin duda. Y eso nos lleva a otro tema central, el dinero y la fama. A ver, ¿qué cuentan de eso? Pues Marquitos reconoce que el dinero le ha dado tranquilidad, seguridad, comodidades, lo normal, supongo. Claro. Pero insiste mucho en que la fama no le ha cambiado, que él no va de sobrado, que rechaza esos aires de grandeza. Ambos parecen darle bastante importancia a eso, ¿no? A seguir siendo ellos mismos, a la autenticidad. Sí, parece que sí. Ahora, claro, el éxito económico de Marquitos genera mucha polémica. Y lo hablan abiertamente. Es que se especula mucho sobre de dónde saca el dinero, ¿verdad? Muchísimo. Hay gente que directamente le acusa de blanquear capitales, sobre todo por las donaciones tan grandes que hace. ¿Cuánto calcula él? Él mismo dice que unos 12 millones de pesos mexicanos, en unos 3 años. Es bastante dinero.
Puf, normal que la gente se pregunte cosas. Claro, él lo niega rotundamente, ¿eh? Dice que sus ingresos vienen de YouTube, de la publicidad y de vender sus productos, su merchandising. Es interesante también cuando admite que de niño, fantaseaba con ser narco. Sí, es un punto llamativo. Lo explica diciendo que le atraía la imagen de poder, de respeto que proyectaban esas figuras en su entorno de entonces. Pero diferencia mucho esa fantasía de crío de lo que es él ahora, ¿no? Muchísimo. Marca una línea muy clara. Dice que una cosa era esa idea infantil y otra muy distinta su vida actual y sus negocios. Vale. Y relacionado con esto, reflexionan sobre cómo ha cambiado todo con el mundo digital, cómo se mide el éxito ahora. Comparan lo que puede ganar un creador de contenido con, no sé, un médico o un ingeniero, ¿no? Exacto. Y se muestran un poco perplejos, ¿sabes? Ven como figuras que según ellos no son precisamente ejemplares, captan muchísima más atención y generan más ingresos que profesionales muy cualificados. ¿Y por qué creen que pasa eso? Apuntan un poco al morbo, al chisme, al cotilleo, que eso vende mucho en redes. Ya, tiene sentido. Entonces, si tuviéramos que sacar algunas ideas clave de esta conversación tan sincera. Pues a ver, yo diría que vemos historias de superación, ¿no? Gente que viene de entornos difíciles y sale adelante. Sí, eso está claro. Y también la complejidad de mezclar amistad y trabajo, sobre todo cuando estás bajo la lupa constante de Internet. Exacto. Y cómo el éxito en estas plataformas digitales, pues choca un poco con las ideas que teníamos antes sobre el mérito, sobre el reconocimiento. La honestidad con la que hablan de sus dudas, de las críticas, de las polémicas, le da un toque muy real, ¿no? Sí, no se esconden mucho, la verdad. Aporta bastante realismo a todo. Y nos deja pensando, quizá, en este mundo donde ser visible en Internet se traduce tan rápido en influencia y en pasta. Ajá. ¿Cómo está cambiando eso nuestra idea de lo que es el mérito? ¿De quiénes son los referentes? ¿A quién admiramos? Es una buena pregunta. Da para pensar, desde luego. No sé si para bien o para mal, pero está cambiando eso seguro. Pues con esa reflexión lo dejamos por hoy. Ha sido un análisis interesante. Sí, la verdad que sí. Estás en 3x3, el podcast de la semana. Continuamos. Cool FM 106.9. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un material bastante particular. Se trata de la transcripción de una conversación muy personal, casi como una confesión pública, de Héctor Manuel Valenzuela Ruiz. Quizás le suene más por su nombre en Internet. Pitting Toys. Efectivamente. La fuente es una charla muy larga donde él mismo va contando, partes clave de su vida. Nuestro objetivo aquí es sacar las ideas principales, ¿no? Sus luces, sus sombras, tal cual él las presenta. Vamos a ello. Exacto. Vamos a ver su entorno familiar, su historial laboral, digamos el legal y el otro. También esas experiencias personales duras que parecen marcar un antes y un después. ¿Y cómo se ve él ahora mismo? Todo, y esto es importante, basándonos solo en lo que él dice en esa fuente. Perfecto. Pues empecemos por el principio, por sus orígenes. Menciona que tiene 34 años y que su padre murió de cáncer cuando él era muy niño, con 5 o 6 años. Y es interesante cómo recalca que esa ausencia, que todavía le pesa, que le da tristeza. Sí, y lo explica de forma muy clara, ¿eh? Lo compara con otros que sí tienen a su padre. Habla de sus hermanos. Una hermana mayor, un hermano menor, otras hermanas. Él es el varón de más edad, después de la mayor. Incluso hace una broma sobre su hermana panadera. Esto nos dibuja un cuadro familiar con una ausencia muy importante desde la infancia, claro. Algo que suele influir. Sí, desde luego. Pasando a su vida laboral. Primero describe trabajos variados. Pintor de coches, vendedor de muebles, de sábanas, lo normal. Pero luego, y aquí la cosa da un giro fuerte, admite haber vendido drogas. Marihuana, cocaína. Dice que desde los 22 años y durante unos 3 años. Sí. Y parece que no era solo vender al por menor, ¿eh? Detalla que trabajó para su tío en cosas, de tráfico más serias. Describe con bastante detalle cómo ayudaba a esconder cocaína, él la llama perico, que, es un término coloquial mexicano, Ajá. en las llantas de los tráileres. Las llantas metálicas, los rines que dicen allí, lo llama talacha, como un trabajo manual, técnico, y dice que hasta le gustaba. Vaya. Admite que rascaba un poco, o sea, que se quedaba con pequeñas cantidades con permiso del tío. Llama la atención la franqueza con que lo cuenta.
aunque dice que fue hace mucho, unos 18 años. Podría ser una búsqueda de aprobación, ¿no?, ante el tío. Podría ser. La conversación también toca momentos personales muy difíciles. Habla de rupturas sentimentales, una con una tal Rosita Valenzuela y otra con Abigail, la madre de su hijo. Pero el punto crítico, parece, es la muerte de ese bebé que tuvo con Abigail. Él mismo relaciona eso con un bajón personal muy, muy gordo. Literalmente, dice que la muerte de su hijo le afectó mucho y que la entrevista, Marquitos Toys, que es conocido del grupo Los Toys, Sí. confirma que lo vio muy mal después de eso. Usa una expresión mexicana muy gráfica. Dice que estaba valiendo verga, destrozado, bebiendo más, consumiendo más drogas. Uf. Pitín cuenta que Abigail le dejó, y él cree que fue por volverse huevón. Huevón. Sí, es como decir perezoso, vago, en el argot de allí. Aunque él dice que seguía trabajando de vez en cuando. Reconoce también un episodio complicado de violencia. Dice que la agarró del cuello jugando, estando borracho. Esto pone sobre la mesa la relación tan compleja entre un trauma así, las adicciones y la agresividad. Madre mía. ¿Y cómo está ahora? ¿Qué dice de su presente? Cuenta que estuvo un tiempo fuera, dice que por una enfermedad de su madre, pero que ha vuelto con este grupo, Los Toys, que son estos creadores de contenido de Culiacán, ¿no? Muy conocidos en redes. Eso es. Y parece que valora muchísimo la fama que le dan los vídeos. Le gusta que la gente le salude, le pida fotos. Cuenta una anécdota un poco rara sobre conseguir unos brackets gratis a cambio de pasar una noche abrazando a un amigo. Bueno, si conectamos esto con todo lo anterior, parece que ha encontrado en esta fama digital una forma de reconocimiento, quizás, Ujú. o de estabilidad al menos. Sí. Cuando le preguntan por sus sueños, dice que su sueño era ser famoso y que ya lo es, que no le falta nada. Describe que le gusta comer, quiénes son sus favoritos del grupo, muestra cariño por Marquitos Toys. Esa necesidad de reconocimiento público podría ser una continuación de esa búsqueda de validación que comentábamos, pero ahora, pues en Internet. Entonces, resumiendo, ¿qué nos deja este relato? Pues la historia bastante cruda de una vida marcada por una pérdida muy temprana, por meterse en delitos graves, por un trauma personal terrible y ahora una especie de redención o estabilización a través de la exposición online. Exacto. La fuente nos deja esa imagen, ¿no? Alguien que ha pasado por situaciones muy turbulentas y que parece haber encontrado un puerto seguro en esta visibilidad digital y en pertenecer a este grupo. Da que pensar sobre estas confesiones públicas en la era de Internet y qué significa realmente esta fama para alguien con ese pasado. Y para terminar, dejamos una pregunta en el aire. En un mundo lleno de contenido online, ¿qué supone que historias de vida tan crudas, con crimen, con trauma, se conviertan en entretenimiento y generen fama? ¿Cómo cambia eso nuestra idea de lo que es el éxito o incluso la redención? Una reflexión que va más allá de este caso concreto. Hasta la próxima. Hasta luego. Así llegamos al final de este episodio de En 3x3, el podcast de la semana. Gracias por acompañarnos en este viaje por los triunfos, secretos y chismes del espectáculo. Recuerda que cada semana hay más noticias, más anécdotas y mucho más de lo que nadie se atreve a contar. Solo aquí, en 3x3. No desconectes, porque la buena vibra continúa en la mejor frecuencia. Cool FM 106.9, la radio que te pone al día y te pone a vibrar. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, el espectáculo nunca duerme. 3x3, el podcast de la semana.